asociados a control social, a, también asociados a sistemas instrumentados de seguridad, instrumentación, es decir, todos los diversos ámbitos que hoy incluyen que son parte también de ISA. Y esta vez me tocó a mí inaugurar la serie de eventos con un tema muy interesante relacionado con ataque de ciberseguridad a sistemas instrumentados de ciberseguridad. A sistemas instrumentados de seguridad, perdón. Nuevamente, en nombre de toda de la directiva de ISA, bienvenidos y empezamos. A ver. Ahí está. Este es el contenido, un poco de antecedentes, descripción del ataque, metodología, lecciones aprendidas y un poco el escenario mundial. Bueno, siempre me gusta empezar con algunos conceptos básicos, empezando con lo que es un sistema, que es una interconexión de elementos y dispositivos para ejecutar un propósito deseado, un sistema de control, que es una interconexión de componentes que alteran el comportamiento de un proceso o sistema para obtener una respuesta esperada, proceso, que es un conjunto o encadenamiento de fenómenos asociados al ser humano o a la naturaleza que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. Y aquí vamos ya empezando tomando como base las normas, ¿no? Tomando el NIST, la 882, revisión 2, es cada ciberseguridad para sistemas de control industrial, donde describe lo que es un proceso controlado, el cual tiene entradas de procesos que pueden ser, por ejemplo, presiones, temperaturas, caudales, etc. En donde este proceso controlado está sujeto a perturbaciones que afectan la salida del proceso, ¿no? Tenemos sensores a lo largo del proceso que ingresan a un controlador, el cual tiene algoritmos, parámetros, etcétera, y en base a los procesos que realiza, envía señales a los actuadores que permiten actuar sobre el proceso controlado para obtener la salida deseada. Tenemos también una interfase hombre-máquina que es utilizada por un ser humano donde está representado de forma esquemática el proceso que le permite tener una mejor visión, una visión más amigable de lo que sucede y a través de esta interfase enviar comandos hacia el controlador para que tomen acción sobre el proceso controlado y a su vez tenemos todo un sistema de mantenimiento y diagnóstico que nos permite verificar que tanto el controlador como los sensores y los actuadores están funcionando de acuerdo a sus parámetros de diseño, ¿no? Esto lo define la NIST. Y aquí ya tomamos como referencia el modelo empresarial de Purdue, donde en el nivel más bajo tenemos al proceso, ¿no? Que pueden ser diversos tipos de procesos. Puede ser una refinería, puede ser un gasoducto, un oleoducto, una fabricación de alimentos, fabricación de automóviles, de medicinas, etc. Y tenemos en el nivel 1 a los sistemas de control, a los famosos PLCs. Pero, ¿cómo conversa el proceso con los sistemas de control? Lo hace a través a través de sensores. Sensores, transmisores que convierten la señal del proceso en señales electrónicas que son entendidas por el controlador, ¿no? En la capa de control. Y es acá donde se realiza todo este proceso de análisis. Como es un PLC, ya digamos acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Tenemos aquí el PLC, y acá lo que tenemos en la derecha son donde llegan las señales de campo, donde hay protectores intermedios, ¿no? Para evitar de que ante una afectación eléctrica o de otro tipo puedan dañar el sistema de control. Pero también estos PLCs tienen acción local, es decir, donde está conectado el PLC, toma acción únicamente sobre ese proceso. Pero también tenemos nosotros sistemas SCADAs, que son los que permiten
controlar de forma distribuida muchos de estos entornos de control, pero para que ellos se puedan comunicar con todos estos controladores, necesitan un sistema de telecomunicaciones, ya sea basado en fibra óptica, satelital, 5G, Wi-Fi, etc. Y de acuerdo a esto, ya tenemos el sistema de control centralizado, ¿no?, que nos permite controlar todo este proceso. Y también, ya en la capa superior, tenemos al ser humano. ¿Por qué lo puse en su casa? Porque, como saben, debido a la pandemia, ya no solamente se hacía la operación, algunas empresas no solamente la hacían la operación a través de una sala de control en la zona donde, en el proceso que estaban controlando, sino también incluso en algunos casos implementaron estaciones de control en las casas, ¿no? Lo cual también de paso agregó nuevos vectores de ataque dentro del proceso, ¿no? Esta interconexión total. A nivel de sistemas de control tenemos de dos tipos, que es el sistema de control de procesos, que es básicamente los sistemas que mayormente conocemos, que son los que se encargan de, tal como lo vimos en el primer esquema, que de acuerdo a la programación que tienen, modifican el comportamiento de distintas variables de proceso para que puedan tener una salida acorde a nuestros requerimientos. Y dentro del camino pueden hacer controles de presión, secuencia de ramas, apagados, encendido de motores, etc. Y también tenemos los famosos sistemas instrumentados de seguridad, que son sistemas de control encargados de responder ante eventos operativos no deseados. ¿Para qué? Para llevar a la planta a modos seguros, que ya han sido previamente analizados y definidos. Acá tenemos el esquema, ¿no? Los sistemas, el BPCS, tenemos los sensores, el procesos y los actuadores. Y por encima de ellos, protegiendo el proceso, tenemos a los sistemas instrumentados de seguridad que tienen sus propios sensores, que tienen sus propios actuadores, ¿no?, independientes de lo que son los sensores y actuadores propios del proceso, ¿no? Ahora, para entender un poco mejor cómo funcionan, tenemos una planta, que puede ser una refinería, por ejemplo. Esta planta tiene los sistemas de control que básicamente, de acuerdo a los valores del proceso, aseguran que la variable del proceso que se está controlando esté trabajando en un rango predefinido. Si sale si se desvía de este rango de trabajo, se activan unas alarmas y hace que el operador intervenga. Entonces el operador, mediante ya una filosofía de control, un manual de operaciones, toma control manual. Cuando digo manual es porque empieza a hacer modificaciones en algunos parámetros a través del HMI o a través del SCADA para asegurar de que la variable de proceso vuelva a su estado de operación normal. Pero puede hacer que suceda una situación de emergencia en la cual ya, digamos, hayan acciones de parada de emergencia, activaciones de trip, que lo que hacen es los sistemas instrumentados de seguridad que están permanentemente escuchando monitoreando estas variables de alarma, de situaciones fuera de control, para actuar y nuevamente volver a la planta a modo seguro. Pero cuando ya escapa esta variable, incluso sobrepasando la acción de los sistemas instrumentados de seguridad, ya vienen las acciones de mitigación, ¿no? Todo lo que vimos anteriormente está dentro del rango de prevención, ¿no? Pero cuando ya entramos en la parte de mitigación, aquí es donde ya vienen protecciones activas, ¿no? Válvulas de alivio, sistema de gas y fuego, o protección pasiva por sistemas de contención, por ejemplo, si hay derrames, para evitar que cualquier elemento químico pueda afectar el entorno, o inclusive emergencias, como en el caso de una explosión que también puede causar el mayor daño, que está referido al daño al ser humano. Justamente una de las funciones que tienen estos sistemas instrumentados de seguridad es evitar llegar a estas acciones de mitigación o que se activen estos planes
para proteger al ser humano, al medio ambiente y a los mismos activos. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas instrumentados de seguridad vienen a ser la última capa de defensa antes de que nos pueden llevar a, que nos protegen de llegar a estos estados no deseados, ¿no? Y esto es lo que se conoce como los controles de riesgos a través del SAFETY. En el mundo exterior, nosotros tenemos un proceso. Todos los ataques que vienen del mundo exterior hacia el proceso se los conoce a través de la palabra security. Todos, digamos, los eventos no deseados que ocurren dentro de un proceso están, digamos, enfocados desde el punto de vista del safety, ¿no? Security y safety en español tienen la misma connotación, pero digamos en inglés sí se los puede diferenciar. Pero cuando ya tenemos los dos, la mezcla de ataques del exterior, que pueden ser, por ejemplo, ciberataques, entre otros, asumados a condiciones de riesgo dentro del proceso, ya tenemos un entorno no deseado de security más safety, ¿no? Que es motivo de este estudio, de esta presentación. ¿Cuáles son los escenarios hoy? ¿Cuáles son los famosos, en algunos casos, mitos, ¿no? que algunas personas tienen, ¿no? Que como la planta está aislada, no está conectada a Internet, no tiene ningún riesgo. Si es que la planta o los sistemas de control están interconectados a la red corporativa o la red empresarial, bueno, hay un firewall que protege, ¿no? Que aísla ambos y por lo tanto al segmentarlos evita de que estos riesgos de ataque se puedan presentar. Mi antivirus es world class y es el primero en el cuadrante de Gartner, por lo tanto no me tengo que preocupar de ningún ataque, ya sea por virus, gusanos u otros. Los atacantes no saben de sistemas de procesos industriales, ¿no? Otro mito. Mi planta no es objetivo de nadie, ¿no? Todo esto, y además que los sistemas de safety de la planta nos protegen de ciberataques. Lo cual, ninguna de estas frases es cierta. Como ya seguramente a través de las noticias hemos podido identificar, nada de esto es cierto. Porque en primer lugar, todo lo que es electrónico es hackeable. Así de simple. Los ICS, los sistemas de control industrial, hoy, ya a través de las noticias, ya que se ha vuelto un tema notorio a nivel mundial, se ve que son objetivos clave para secuestradores, ya sea por ransomware, por espionaje industrial o por grupos especializados de atacantes, porque son objetivos de lo cual se puede lograr una gran ganancia, ya sea en dinero, por afectación política o geopolítica. En un ataque en un entorno industrial, lo más favorable que puede pasar es que solamente se detenga el proceso, nada más. Lo peor es que pueda generarse, debido a alguna acción sobre un proceso, sobre una parte crítica del proceso, una parte de alto riesgo del proceso, pueda provocar un daño que genere, en consecuencia, pérdidas humanas al medio ambiente o de tipo material. Entonces, ya la visión de gestión de riesgos de la compañía ya no es solamente desde el punto de vista operacional, sino también es desde el punto de vista tecnológico, desde seguridad de la información, personal y otros, ¿no? Y también acá se llega a plantear una pregunta, es que si las empresas que están implementando seguridad de la información en su entorno industrial, saben la diferencia en el tipo de trabajo que hace la persona a cargo de la parte de seguridad de la información de lo que es la actividad propia de operación y mantenimiento, ¿no? Un caso relevante, ¿no? En el 2017, una planta de procesamiento petroquímico de petróleo y gas,
fue cerrada debido a un ataque de malware en su sistema de seguridad SIS. Esta información no es que oficialmente haya sido asumida por Arabia, ¿no? Básicamente, principalmente la empresa fue Saudi Aramco. Ellos nunca han asumido este ataque, ¿no? Pero debido a evidencias y a investigaciones, estudios que se han realizado, se identificó de que ellos fueron el objetivo, ¿no? Atacaron el sistema de control Triconex SIS, o sea, del sistema instrumental de seguridad de la empresa Schneider Electric. Se usó un malware para reprogramar los controladores SIS, es decir, fue un ataque realmente muy, muy bien elaborado, ¿no? O sea, llegaron a crear un programa alterno que reemplazó el firmware y modificaron el firmware incluso de estos controladores, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de provocar posteriormente una falla, ¿no? El malware fue posteriormente identificado como Triton, Trisis o Hatman. Bueno, lo que ya había mencionado de la instalación, ¿no? Bueno, acá, disculpen, puse dos veces la misma presentación, algunos puntos, pero lo que quiero relevar aquí es esto, ¿no? A partir del tercer ítem. Lo que hicieron, la forma en cómo ingresaron a esta planta fue a través de, primero, a través de un miembro de administración de la empresa, ¿no? Es decir, afectaron a un miembro de este equipo de administración de la empresa y a través de ataques laterales se movieron por la planta hasta identificar a los ingenieros que se hacían cargo de la operación y mantenimiento del sistema. Y una vez que lograron comprometer a estos ingenieros, a través de los permisos que ellos tenían, lograron ingresar primero a los sistemas que estaban en la DMZ y después llegaron hasta la estación de ingeniería, ¿no? Y desde la estación de ingeniería empezaron a tomar control de los diversos controladores y desde la estación de ingeniería es que empezaron a inyectar el malware en cada uno de los sistemas de control, ¿no? Lograron hacerlo, de hecho, lograron modificar no solamente la configuración, sino también el software base de estos controladores. Pero pasó algo interesante, que la parada de planta se activó antes de tiempo y durante la investigación del incidente lograron identificar que se trataba de un ataque, ¿no? Es decir, un hecho fortuito permitió evitar ese evento desastroso que ellos habían previsto, ¿no? Aquí ya lo tenemos de manera esquemática, de manera visual. Los atacantes, a través de Internet, vulneraron a alguien de la red corporativa y desde la red corporativa identificaron a los ingenieros, a los responsables de los sistemas de control, es decir, empezaron a atacar de forma lateral, hasta llegar a la estación de ingeniería. La estación de ingeniería es donde a través de ella se permite llegar a cada uno de los controladores y realizar cambios, configuración, actualizaciones de firmware, entre otros. Y aquí es donde instalaron este reemplazo del programa, ¿no? Lo hicieron tan bien que incluso, a pesar de que cuando colocaban la llave en modo RAM para evitar que se pueda configurar digamos, el equipo, incluso estando físicamente la llave así, ellos podían aún así realizar modificaciones sobre el programa, actualizar los firmwares, etc. Lo que ellos querían era anular estos sistemas para que cuando haya la necesidad de proteger al sistema, no estén habilitados y se genere este desastre, ¿no? Pero como mencioné, el evento, el sistema se activó antes y evitó llegar a esta situación. Es decir, pasaron todas las capas del modelo de PIRO, ¿no? Pasaron desde la parte corporativa
hasta llegar hasta los sistemas de control. ¿Qué podemos encontrar acá, no? Que este fue un ataque muy bien coordinado. Acá trabajaron varios grupos, ¿no? Se identificaron a la amenaza avanzada, el grupo de ataque BIR, que son rusos, iraníes, Kiten, y el grupo Cholima, que son norcoreanos, ¿no? Es decir, todos ellos enemigos de Arabia Saudita. Por eso es que se habla acá de un tema geopolítico, ¿no? El objetivo fue provocar un desastre en la planta al anular los sistemas instrumentados de seguridad que la protegían. Y si ustedes buscan en internet, los desastres de safety están dentro de los más fatales de la historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de Deepwater en Reino Unido, 11 personas muertas, se derramó petróleo durante 106 días en el Mar del Norte. Chernobyl, ya por la información que seguramente ustedes conocen, aún hoy las zonas en Chernobyl permanecen radiactivas, hubieron pérdidas económicas de 200.000 millones de dólares y 125.000 personas murieron por los efectos inmediatos y posteriores de la radiación. En Bhopal, India, hubo una liberación de elementos tóxicos, causaron 6.000 muertos, daños ecológicos, humanos y económicos. Ahora, cualquiera pensaría que estos tipos de ataques son nuevos, ¿no? O que recién aparecieron en los últimos años. Pero ya en el 2007, en Estados Unidos, se desarrolló un experimento llamado el Aurora Generator Test por el Laboratorio Nacional de Idaho, donde ellos probaron cómo a través de comandos, a través de secuencias de comandos, hacer que un generador explote, ¿no? Este experimento se hizo en el 2007, ¿no? Se desclasificó en el 2014, y aquí vamos a ver, un segundito. Vamos a ver acá. Ahí está, el video. El generador está funcionando sin ningún problema. Y lo que están viendo ahí son acciones de comando vía Modbus. Ahí ya se empieza a sobrecalentar, ya está botando humo. Otra vista. Este es un generador convencional, o sea, no fue un generador adaptado para que funcione así, sino es un generador que se vendía bastante en la época. Y lo que hicieron fue, a través de su sistema de control, provocar encendidos, apagados, hasta que se sobrecaliente y exploten. Este experimento costó, o sea, todo el generador. Se hizo un estudio de lo que significa armar este generador, ponerlo en operación y evaluar lo que cuesta destruirlo, ¿no? En total estamos hablando de $2.876.000. Es decir, lo que acaban de ver, si se hubiese dado en un entorno real, hubiese costado casi $3 millones, sin contar probables afectaciones a trabajadores que estén cerca, ¿no? de la zona. Los SIS se componen de elementos de acción, tanto automático como manual, ¿no? Están controlados automáticamente, son controladores especiales con niveles de confiabilidad muy altos, ¿no? Certificados incluso, y que se hacen mantenimientos periódicos y que tienen que cumplir ciertos requerimientos, que tienen que cumplir, se les evalúa sus tiempos de respuesta, etcétera, para que mantengan esa certificación, ¿no? Se realiza este diseño antes de hacer el diseño, se hacen análisis de HACCP
de los nodos de procesos donde podrían implementarse estos sistemas. Antes esto era un tema muy propio de los ingenieros, tanto de control como los ingenieros de proceso, entre otros, ¿no? Y antes, obviamente, nunca participaba el especialista en ciberseguridad T porque aún no era considerado una amenaza, ¿no? Pero ahora, ya poco a poco se está asegurando de que participen. A nivel de normas, a nivel de seguridad de la información, hay muchísimas, ¿no? La más relevante, y quizás una de las que más se han preocupado en no solamente armar una norma, ¿no?, sino asegurarse de que la norma tenga controles de ingeniería, ¿no? Es la ISA 62443 de ciberseguridad industrial. También la relacionada al NIST, las diversos frameworks que ha sacado el NIST están muy de la mano, trabajan muy de la mano con la ISA. Hay otros que son un poco menores, como el API 1164, que es el SCADA Security, de menor alcance. Otros más específicos a entorno de energía o electricidad, como el ISO 27019, y así algunos otros más. A nivel de sistemas instrumentados de seguridad, todos los que están ahí. Ahora, dentro del diseño, sí se aseguran todo lo que es la parte de sistemas instrumentados de seguridad. No necesariamente los asociados a seguridad de la información, ¿no?, pero que en algunas empresas ya sin necesidad de una obligación regulatoria ya lo están haciendo. Y por ejemplo, aquí en el Perú no existe esa obligación, se podría decir, ¿no?, de que en el diseño de un sistema instrumentado de seguridad también se incluyan las amenazas de ciberseguridad. Por ejemplo, a nivel de controles, lo primero, lo básico, es la gestión de activos tecnológicos y de la información. Un detalle, cuando hablamos de controles, hablamos de un trabajo conjunto, no solamente del ingeniero de ciberseguridad, sino también del equipo de la parte de ingeniería, del equipo que se hace cargo de la operación y mantenimiento, del equipo de procesos. Es decir, todo este grupo de trabajo trabajan en conjunto para la implementación de los controles. Por ejemplo, la gestión de activos tecnológicos y de información está asociado a lo que es la operación y mantenimiento. Lo que es la segmentación, ¿no?, a nivel de red. Por un lado, tener en un segmento los sistemas de control convencionales, los de procesos. En otro segmento, tener los sistemas de seguridad, instrumentados de seguridad. El control de flujo de información entre las estaciones de ingeniería o de SCADA o de DSS con los sistemas de control. Lo que acabamos de ver aquí son las famosas zonas. Esta interconexión vendría a ser, de acuerdo a la ISA, los famosos conductos, ¿no?, donde cada uno de ellos tiene asociados un nivel de riesgo y por lo tanto cada uno tiene sus particularidades respecto a los controles a implementar, ¿no? Acá tenemos la estación de ingeniería de operador, inclusive en algunos casos, dado que la estación de ingeniería también es la que permite tener este tipo de dominio, se podría decir, o de acción sobre los sistemas de control, estar en una zona independiente o donde los controles de ciberseguridad sean más altos. También en una DMZ, otra zona que se interconecta a través de un conducto con estas estaciones, aquí es donde se almacenan las bases de datos, ¿no? Y a nivel corporativo, que puede hacer que acá aquí los encargados de darle el mantenimiento centralizado o inclusive aquí hayan aplicaciones que hagan uso de la información de los sistemas de control o de los sistemas SCADA, también hay un flujo de información que debe ser controlado, ¿no?, o inclusive lo que sale a internet. Cada uno de ellos tiene una particularidad respecto a los controles que dentro de poco en los siguientes slides lo vamos a hacer. Cuando ya se tiene un modelo maduro,
o más maduro, donde ya se hayan implementado varios controles, es muy importante, muy interesante hacer un ejercicio de red team. Un ejercicio de red team es que especialistas en ataque, de ataques de ciberseguridad, traten de vulnerar lo más posible todos los sistemas. Ellos obviamente no van a provocar algún paro de estos sistemas, sino lo que van a tratar es de llegar hasta el final, ¿no? Ya el hecho de llegar hasta el final ya es una muestra de todo lo que pueden hacer. Otro aspecto importante dentro de los controles son los planes de respuesta a incidentes y de continuidad de negocio. No necesariamente, por más controles que se implementen en un entorno industrial, significa de que vamos a estar completamente protegidos. También debemos estar preparados para la resiliencia, es decir, por un lado, si es que se presenta el incidente, tomar acción, saber qué acción tomar, saber qué botón, qué alarma activar, saber qué grupo de trabajo se van a poner a trabajar, qué función cumple cada elemento dentro de esta respuesta a incidentes, ¿no? Quiénes se encargan de hacer el monitoreo, quiénes se encargan de hacer la recuperación, el aislamiento, incluso aquí, en este entorno, al ser, por ejemplo, ya sea por un tema regulatorio, de negocios o de socios, es muy importante la parte forense, ¿no? Porque probablemente se requiera guardar algún disco duro completo o una máquina o un servidor completo para un análisis forense posterior por un tema ya sea de seguro, por un tema de regulación, etcétera. Incluso el plan de respuesta a incidentes debe incorporar eso. Y a nivel de continuidad de negocios es que, obviamente, los negocios se deben recuperar rápidamente para seguir produciendo, ya sea. Ya está, volvemos. Uno no solamente debe ver el control en sí, ¿no? Sino que el control debe estar diseñado para no afectar el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Las funciones de control, las funciones de seguridad, es decir, seguridad del safety, seguridad de procesos, no deben verse afectadas por ningún tipo de control de ciberseguridad. El control de ciberseguridad debe cumplir su acción casi de forma transparente para, para los procesos industriales en sí. Por lo tanto, no es simplemente venir a aplicar el control, sino también es entender qué es lo que está funcionando, entender el proceso, entender la función, y ya sobre eso, escoger el mejor control. E inclusive, también entender qué requisitos legales y regulatorios debemos de cumplir. Por ejemplo, si forma parte de un activo crítico nacional y ocurre un incidente, la capacidad de registro de lo que sucede en el proceso es importante, por lo tanto, no es solamente el control, sino también registrar todos los eventos asociados que nos puedan ayudar a identificar mejor qué es lo que sucedió en el incidente, ¿no? Identificar las cadenas de abastecimiento, no solamente en las compras de los productos que permitan implementar estos controles, sino también
incluso que el proveedor también brinde servicios de ciberseguridad o que nos ayuden a un diseño, a implementar un diseño adecuado, ¿no? Es decir, el enfoque no es solamente ciberseguridad en sí, sino es el entendimiento del proceso, el entendimiento de cómo funciona, cómo se protege, para sobre eso implementar un control que asegure que el proceso funcione de forma transparente y a su vez ejercer una función de protección, ¿no? También es muy importante los roles. Es decir, tú eres un ingeniero que está a cargo de la operación y mantenimiento, pues tienes que cumplir tu labor de operación y mantenimiento. Si tú eres un ingeniero que está a cargo de la ciberseguridad, tu función es la de ciberseguridad. Y trabajar en conjunto, no quiere decir que van a trabajar como islas, pero sí, las funciones principales son las que deben predominar en tu día a día. Yo tuve no hace mucho, en una presentación de una empresa de tecnologías de control, en una mesa ahí conversábamos, había un ingeniero que estaba a cargo de la parte de ciberseguridad industrial. Era un ingeniero de control que en la empresa en la que trabajaba, por lo que él había estudiado y todo, había estudiado ciberseguridad, y entonces le dijeron, ya bueno, ¿sabes qué? No vamos a contratar a nadie de afuera, te ponemos a ti. Y él se puso ahí. Y él nos contaba que, a pesar de eso, a pesar de que su título era de ciberseguridad, el 70% de sus labores eran las labores que él venía haciendo de operación y mantenimiento. Y solamente 30% era asociada a la seguridad. ¿Qué pasaba? De que él siempre se le acumulaban los trabajos. No podía avanzar con su trabajo. Entonces, eso le generaba, por un lado, temor, porque obviamente había muchos controles que él trataba de implementar, pero que no podía porque él también estaba haciendo el mantenimiento de los gabinetes de control, entre otros, ¿no? Pero no estaba haciendo o no estaba verificando, por último, qué nivel de ciberseguridad tenía en su entorno industrial de trabajo. La gestión de activos básica, como mencioné, aquí hay un mix entre lo que es operación y mantenimiento, lo que es ciberseguridad. ¿Por qué la gestión de activos? Porque acá lo básico es saber qué es lo que tenemos, ¿no? Saber qué sistemas tenemos, qué modelos, qué versión, qué firmware, qué sistema operativo, qué parche, qué capacidad tiene inclusive, ¿no? Llegando a identificar incluso los conversores de señal. Normalmente nos enfocamos en los equipos grandes, ¿no? El gabinete PLC, todo eso, pero probablemente ese gabinete PLC reciba la información de un proceso y para ese proceso utiliza un conversor de señal debido a que por la distancia o por el tipo de información que recibe. Y se olvidan de este equipito, ¿no? De este conversor de señal. Y puede hacer que este conversor de señal, que puede ser un equipito chiquito, algo así, pero que interconecta a un proceso crítico. Y si se pierde la conexión con ese proceso crítico, anulando este conversor de señal, se detiene el proceso. O algo más. Que de hecho pasó en el ataque a los sistemas de distribución eléctrica de Ucrania en el 2015. Atacaron estos distribuidores y con eso anularon la capacidad de respuesta para reponer la energía eléctrica en este ataque, ¿no? Controles de acceso físicos y lógicos, los famosos puertos USBs. A nivel industrial, las máquinas Windows, o pueden ser Linux o lo que sea, como ya es por el trabajo mismo, también de los diversos operadores, ingenieros, etcétera, necesitan descargar información y hacen uso de memorias USB. Los conectan, recopilan la información y se van, ¿no? Acá se juntan dos mitos, ¿no? Dos grandes mitos. El USB seguro, el USB que solamente se utilizan para la chamba, y la computadora segura que solamente lo utilizan también para el trabajo. Y que curiosamente, a través de ese USB seguro,
terminan infectando todo un sistema. ¿Por qué estos dos grandes mitos? Porque a veces, probablemente la empresa te dio un USB para que tú uses ese USB estrictamente en el trabajo, pero sin querer, por algún motivo te lo llevaste a tu casa, lo conectaste a tu computadora, ¿no? Lo enganchaste ahí, y luego ese mismo USB te lo llevaste al trabajo, o llevaste tu propio USB. El mito de la computadora segura me refiero a que en tu computadora, supuestamente tú tienes tu USB, ¿no? Tu World Class que aparece en Gartner, en primer puesto y que supuestamente es contra todo, pero se olvidan de un aspecto fundamental. Los antivirus solamente, no quiero minimizar su trabajo, pero sí hay que tener bien en claro las limitaciones propias de un antivirus, ¿no? El antivirus permite detectar lo que conoce. Si aparece un nuevo virus o lo que sea, no lo va a identificar. Tú crees que tu antivirus, tú lo ves funcionando y dices, ah, sí, estoy protegido, pero probablemente ya estás infectado con otra cosa. Y te llevas eso y te lo llevas a tu entorno industrial, que probablemente incluso tu entorno industrial ni siquiera está conectado a Internet, pero ya te lo llevaste y ya lo infectaste. O lo otro, que hay virus cuyo funcionamiento es anular la capacidad de trabajo del antivirus, de tal manera de que tú crees que está funcionando, pero en realidad sí funciona a medias, pero no está actuando sobre el virus que ya te infectó. Dos grandes mitos se juntan y los ingenieros a cargo de esto, que tampoco de mala fe. Perdón, ya está. ¿Ok? Estás. Luego, la gestión de incidentes, ¿no? Como había mencionado antes, hay que saber muy bien dónde cada uno interactúa, dónde cada uno participa, y es muy importante probar escenarios, ¿no? Escenarios ya sean de tabletop, en el cual en una mesa se hacen primero en modo en papel, ¿no? Simulando, o también inclusive ya después de un mayor nivel de madurez, llegar a un nivel ya inclusive apagando un sistema para ver la capacidad de respuesta del equipo que forma parte de la gestión del incidente, ¿no? Básico, backup y restore, capacidad de backupear los diversos sistemas, PLCs, HMIs, escadas, etcétera. Todo lo que participe, los conversores de señal inclusive, ¿no? Hoy se presentan nuevos escenarios, por lo tanto nuevos riesgos, IoT, cloud, teletrabajo, planes de contingencia, ¿no? Los planes de contingencia, normalmente todas las empresas industriales en los diversos procesos tienen identificados sus planes de contingencia, ¿no? Dentro de estos planes también se deben incorporar escenarios de ataque de seguridad de la información. La identificación del control del flujo de información. Un aspecto muy importante es no confundir compliance con seguridad de la información. ¿Qué significa esto? Compliance está asociado a cumplir
con requerimientos, ya sean leyes, regulaciones, etc. Y uno puede ir a una norma, leerla y decir, ah, ya. Puedo poner un ejemplo. Te dicen que tú tienes que tener un sistema que pueda atacar o en todo caso estar protegido contra malware. Ah, ok, listo. Perfecto. Pongo un antivirus. Pones tu antivirus y ya está. Ya estás cumpliendo, o sea, ahí ya estás cumpliendo, o sea, ya llegaste al compliance, ¿no? Te piden que tú tengas un control contra el malware, pones tu antivirus. El antivirus es un control contra el malware. La pregunta ¿es suficiente? Es decir, los antivirus hoy son un elemento suficiente para, para evitar que un malware entre en tu sistema. No. Entonces, por un lado sí estás cumpliendo, pero por otro lado no estás haciendo seguridad de la información. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y para eso hay que analizar los riesgos, hay que saber cómo funcionan los diversos ataques, para sobre eso implementar adecuadamente los controles. El aislamiento total de los sistemas OT, ya la VPN ya no es suficiente, ahora hay sistemas, ¿no?, que permiten aislar, es decir, por ejemplo, hay algunas marcas que ponen una sonda, ¿no?, entre la DMZ y los sistemas de control, donde uno se conecta a esta sonda y desde la sonda ya se conecta a los sistemas de control. De tal manera de que no haya una conexión directa entre el ingeniero a cargo de la operación y mantenimiento de esos sistemas de control, sino es la sonda, de tal manera de que si algo falla, falla la sonda, pero ya no hay un acceso directo hacia este equipo. Partiendo de este ejemplo, normalmente, cuando hablamos de la seguridad del mundo T, pensamos en el PLC, pensamos en el SCADA, pensamos en todo eso. Pero pensamos también, por ejemplo, en los handhelds, ¿no? Un handheld que alguien puede ir, calibrar, por decir, un sensor, etcétera, o conectarse a algún elemento electrónico que por otro lado también tenga una conexión de red, ¿no? Y que por ahí también yo tenga un vector de ataque. Todo esto también se considera, se evalúa. Cuando pensamos en seguridad de la información, no es solamente pensando en el control, sino también es pensando como si yo quisiera atacar mi sistema. Pensando más como un atacante más que como un defensor. Al pensar como un atacante, también me permite identificar mejores controles a implementar en mi sistema, ¿no? El plan de recuperación de desastres, que ya habíamos hablado, el plan de continuidad de negocios, ejercicios constantes de Red Team, bueno, y lo que mencioné, ¿no? Pensar como atacante para mejorar la defensa. Un ejemplo también de pensar como atacante, ¿no? Los que tienen equipos Mac, Apple, saben de que sincronizan el celular, el iPhone, con su Mac, y a través de la sincronización uno puede contestar llamadas a través de la laptop, a través de la Mac, inclusive leer los mensajes y todo. Android con Windows 10 también ya tienen esta capacidad. Es decir, enlazo mi celular Android con mi laptop Windows 10 en adelante, y también tengo la misma funcionalidad. ¿Qué pasa cuando yo mando un mensaje, ¿no? Esos famosos mensajitos que nos llegan, nos dicen, haga clic acá y te ganarás 10 millones de dólares, cosas por el estilo. Cuando yo sincronizo el celular con la laptop,
yo ya me estoy bypaseando una serie de controles porque yo al sincronizar estos dos dispositivos, los SMS que yo puedo leer y que tienen enlaces a sitios indebidos, que probablemente si alguien me los manda por email van a ser filtrados, ya entraron a la laptop, porque cuando sincroniza yo ya lo puedo ver ahí. Y si sin querer o por curiosidad le doy clic ahí, ya pasa cualquier cosa. Entonces, pensar siempre como un atacante ayuda a entender eso y decir, oye, está bien, qué bacán, ¿no? La funcionalidad, todo, pero es una funcionalidad que tiene un alto riesgo. Y que ese riesgo yo lo debo de controlar de alguna forma. Y obviamente hacer el seguimiento de auditorías. A nivel Perú en regulación, la verdad que estamos bien pobres. En el Decreto Supremo 081-2007, el Reglamento de Hidrocarburos por ductos, en el artículo 21 habla de la implementación del SCADA Security a través del API 1164, ¿no? Que puede considerarse, es decir, no es que te obliga, sino que puede considerarse en el diseño de sistemas instrumentados de seguridad. El Decreto Supremo 051-93 habla estrictamente de sistemas instrumentados de seguridad, no te habla nada de requisitos de ciberseguridad para el diseño e implementación. Tenemos una ley de ciberdefensa, pero que no tiene reglamento, es decir, de cómo implementarlo. Tenemos una ley de protección de datos personales, que esa sí tiene un reglamento y es bien estricta, bien dura. Tenemos leyes que regulan el teletrabajo, leyes normas de gestión de la seguridad de la información, que es básicamente una nota técnica que toma como referencia al ISO 27001, versión 2014. No tenemos ley de ciberseguridad, tampoco reglamento, pero también lo que hay es una gran oportunidad para que todos los que estamos metidos en el tema de seguridad en entornos OT podamos apoyar o compartir lo que sabemos en este tema, ¿no? Puede ser a través de este tipo de exposiciones o de otras similares, ¿no? Bueno, es todo lo que quería presentarles y mostrar. Y bueno, y ahora, si hay consultas, preguntas, a disposición. Muchas gracias. A ver, por acá estoy viendo algunas preguntas. Creo que por acá hay una pregunta. A ver, dice, ingeniero, gracias por la información. Vengo laborando en el área de automatización, pero me llama bastante, ¿cuál es el primer paso que nos recomienda a las personas que queremos direccionarnos hacia la ciberseguridad? Yo al menos parto de algo básico, ¿no? Los conceptos. Los conceptos son muy importantes, porque son la base son los cimientos de lo que viene de forma posterior, ¿no? Si tú ya si tú ya trabajas en la parte de automatización, te sugiero empezar leyendo y asociando la NIST 800-82, que hoy está en la versión 2. Y después, el Cybersecurity Framework, que hoy está en la versión 1.1. Son documentos de hecho, yo empecé leyendo el British Standard 7799, o sea, para que vean lo antiguo que soy. Después se volvió el 17799 y terminó siendo la ISO 27001, pero esta NIST, la 800-82, es bien detallada, es bien completa, y de hecho tengo entendido que utilizada después por ISA para desarrollar lo que ya son el conjunto de frameworks de ISA, ¿no? O sea, sería ese el camino, ¿no? Empezar con
con esta norma para entender sobre todo el esquema de cómo está estructurado el esquema de diseño, leer bastante, o sea, hay en internet, la verdad que información hay de sobra, en ISA tiene un montón de artículos libres incluso, donde te describen cómo se realizaron los ciberataques, qué controles fallaron. NIST tiene la 853, que son todos los controles de referencia para ciberseguridad. Pero iría en ese camino, ¿no? NIST 882, y después, primero empezar con la 882 y después ir a la 62443, Pietro. En ese orden, ¿no? 800-82 y después la ISA 62443. El Cybersecurity Framework, yo lo vería después de la NIST, del 882. Es mi recomendación. Y también ver, ISA también tiene un montón de respuestas. Algo que les recomiendo, aquí en Perú hay también bastantes seminarios de hacking, ¿ya? Son muy buenos. La verdad que uno conoce gente, unos muchachos, la verdad que muy talentosos en el tema de hacking que ayudan muchísimo. Y yo incluso participé en uno hace como 3 semanas, muy bueno, y uno aprende de estos muchachos cómo se vulneran los controles. Entonces, cuando tú aprendes, como ellos te enseñan cómo se vulneran los controles, entonces tú obviamente ya empiezas a pensar en cómo te vas a proteger contra eso. De alguna forma. A ver, Jorge dice, para la implementación, ya muchos fabricantes proponen controladores certificados con la novedad y esto te dan a entender que ya cubre todos los aspectos. No es suficiente, Jorge. Como una parte, quizás no entré mucho en detalle, gracias por tus palabras. A ver, un dispositivo, ¿no? Pensemos en un dispositivo. Este dispositivo viene, imaginemos de que ya está certificado ISA 62443, es decir, su estructura de operación, incluso su diseño, tiene componentes aislados, es decir, la capa de programación, de la capa del firmware, de la capa de control de accesos, todo eso. Pero todo este sistema va a una estación de ingeniería. Si yo voy a la estación de ingeniería y desde la estación de ingeniería tomo control de ese controlador, como hicieron los hackers en Arabia, entonces ya tengo control del proceso. O sea, ayuda, sí, que tenga esta certificación porque te permite implementar controles, pero desde el punto de vista de la seguridad de la información tienes que pensar en todos los otros controles adicionales, ya sea en la periferia o dentro del mismo controlador para implementar una arquitectura de ciberseguridad. O sea, tenemos que pensar en términos de arquitectura y no de elementos aislados, ¿no? El elemento aislado suma a la arquitectura, es parte de, pero por sí solo no es suficiente, ¿no? Y espero haber respondido tu pregunta. Dice, el marco de referencia que la INI usa para la protección de activos críticos nacionales es una variante de la NIS Cybersecurity Framework. Sí, bien, está bien. Si es una variante, como dije, a ver, yo lo he visto, ¿ya? Es como un checklist, ¿no? Tienes esto, tienes esto, tienes esto. Pero cuando ya hablamos de diseño, no es solamente el checklist, ¿no? Tengo backups, etcétera, ¿no? Sino es en cómo implementas esta arquitectura, esta infraestructura para cumplir la función del backup. Porque inclusive un sistema de backup también tiene controles de acceso, también tiene
o sea, cómo tú debes acceder a este sistema, quiénes tienen acceso físico, lógico, etcétera. Y eso no te lo da un checklist, ¿no? O sea, tienes que pensar en términos de arquitectura. Así como diseñas un sistema, todo un sistema de control, también tienes que pensar en el diseño de la. Y hoy apareció, por ejemplo, en la NIST, tiene Zero Trust, que Zero Trust, claro, como nombre suena, ¿no? Ah, chévere, ¿no? Cero confianza. Pero en realidad ese concepto se podría decir como que un cambio de nombre, porque en realidad Zero Trust ya viene desde antes. Yo, por ejemplo, yo en AT&T trabajé en el 2000 y ya implementábamos de alguna forma Zero Trust con los host IDS, es decir, los detectores de intruso normalmente son estas ondas que colocas en la red y ves el tráfico de la red y ves lo que está pasando, pero los host IDS que ya usábamos en esa época monitoreaban qué era lo que sucedía en el mismo servidor, ¿no? Para detectar posibles modificaciones, cambios en el mismo servidor. Entonces, eso también era de alguna forma un zero trust, ¿no? Porque tú no confiabas en la seguridad propia del mismo servidor, sino que también monitoreabas qué estaba pasando dentro de él. Sino que se han actualizado conceptos, se han mejorado y eso también hay que seguir el conocimiento, ¿no? Va renovándose, va ampliándose. Dice, en el entorno nacional cree que las industrias deben ser más transparentes. Es un poco difícil ya, la verdad. Es como que, o sea, ¿a quién le gusta decir, oye, mira, sí, pucha, me atacaron, se tumbaron mi sistema, perdí $200,000, el gerente de operación ya no está, etcétera? A nadie le gusta eso. Tendría que haber una legislación, tipo Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos sí estás obligado, pero ya hay toda una legislación, hay todo un proceso, es decir, hay un orden que ayuda también o que obliga a que se difundan este tipo de eventos, ¿no? Pero en cambio, cuando acá en Perú algún evento se difunde, no necesariamente es tratado de la forma más adecuada. Dice Javier, para llegar al nivel técnico también podríamos utilizar otras buenas prácticas como C-Security, exacto. C-Security, de hecho, tiene unos benchmarks para hacer hardening prácticamente de todo, ¿no? O sea, tú no entras y tienes hardening hasta de celulares, ¿no? Celulares, browsers, sistemas operativos, de todos los tipos, ¿no? Windows, Linux, Mac, etcétera. De ahí también vienen los famosos los 18 controles de ciberseguridad, ¿no? Es decir, información de sobra hay, pero sí es bueno ir de a poquito, o sea, no angustiarse, no ir de a poquito, ¿no? Leyendo, pues, pasando por lo básico, tratando de entenderlo, complementar con los anexos o con los enlaces. Es un proceso gradual, o sea, no hay que sentirse, y si uno no lo entiende, tampoco no es un problema, sino también es seguir investigando o preguntando por otro lado, para, para, para entenderlo mejor y aplicarlo mejor, ¿no? O sea, es un proceso continuo y de largo aliento, ¿no? No hay que sentirse abrumado si es que de golpe uno no lo entiende. Voy a tomar tu comentario, Javier, donde no solamente desde el punto de vista de la gestión, sino también desde el punto de vista técnico, ¿no? O sea, así como diseñas, implementas, aplicas, evalúas, analizas, todo. Te ayuda a entender mejor. Eso sí eso es clave, ¿no? No sé si es que he logrado responder sus consultas o si tienen más, ahí tienen mis. ¿Dónde está? Lo voy a poner por aquí. Uy, perdón. Ahí tienen mis datos y es acá. Buenas noches. Perdón. Acá ya lo vi. Nada, ¿no?
Espero haber cumplido con sus expectativas. Igual cualquier consulta, a disposición. Igual Isa, se vienen más exposiciones muy interesantes de diversos temas y nada, esperamos verlos también ahí en las siguientes exposiciones. Bueno, gracias, Jorge. Gracias, Samuel. Bueno, y gracias a todos, ¿no? Por haber dedicado parte de su tiempo aquí en esta exposición y también por haber compartido sus buenas preguntas, ¿no? Les agradezco bastante. Al igual que todos los miembros de ISA Perú. No sé, ¿qué más sigue? Gracias, Milagros. Jonathan. Bien, no sé, ¿qué más sigue? Bueno, ha estado muy emocionante. Muchas gracias, ingeniero Luis. Eh, Muchas gracias, colegas, por estar presente. Damos por finalizada la videoconferencia. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.